Buenas tardes, soy el ingeniero Alberto Giacone. Nos encontramos esta tarde en el predio con un objetivo, hacer la presentación en sociedad de la última versión del cuerpo ArcSelMash, el ArcSelMash 3. En este caso con los agregados tecnológicos y mejoras, más la experiencia recogida durante casi 30 años de desarrollos, investigación y uso de este tipo de tecnología. La pieza está constituida por un brazo de fundición nodular ferrítica. Esta rueda tiene un secreto, una dinámica que se consigue gracias a la conjunción de dos ángulos, uno sobre el plano horizontal y uno sobre el plano vertical. Un ángulo genera el calado necesario para volver a poner la tierra en el lugar donde la sacó la cuchilla. Y el otro ángulo define la fuerza con la que la rueda ingresa sobre el surco para dar compactación y cerrado. La conjunción de esos dos ángulos nos dan la posibilidad de volver a tapar y volver a apretar, tratando de devolver al sustrato su geometría original. Tiene un resorte ergonómico, que en este caso uno puede cambiar de posición fácilmente para generar presión 1, presión 2 o presión 3 de tapado o de presión sobre el surco, dependiendo también en este caso del tipo de terreno y de la cantidad de rastrojos en superficie. Pasando al tren pisagranos, tiene un resorte propio, que es este, que tiene dos valores de carga. Fundamentalmente es una especie de taza plástica que aloja un retén de doble labio fino, muy filoso, de manera tal de poder copiar todas las imperfecciones que tiene la media llanta, que de por sí nace de una estampa. Al ser apretada por cuatro tornillos, puede haber fluctuaciones sobre la superficie que este fino labio frontal es capaz de copiar. Del lado posterior existe un contrarretén, también hecho de Viton, que se calza sobre el separador que da la cota precisa del funcionamiento entre el soporte y la rueda, de manera tal de que el separador aloja al portarretén, que es el encargado de frontalmente evitar en la contracara de la rueda la posibilidad de ingreso de basura. Nos pasamos nuevamente a un material tipo uretánico, material de herramental de matricería, que tiene, al igual que la banda de rodadura de la rueda pisagranos, una resistencia a la abrasión excelente, lo cual nos permitió desarrollar un labio que nos mantiene en forma continua a la cuchilla de corte, siempre en estado de óptima limpieza y brillo. Vista frontal, polímero elastomérico, y acá se aprecia la banda que se desarrolló especialmente para obtener un contacto contra la cuchilla capaz de, en toda ocasión, generar la limpieza necesaria, ya sea sobre terreno seco o sobre terreno húmedo. Esta es la unidad de regulación de profundidad, muy simple. Se hunde un pin y se cambia el ángulo del abanico, de manera tal de que la rueda, que se halla solidaria a través de este eje del otro lado, suba y baja. Este es el buje que nombrábamos, se clava y se aloja en el cuerpo, va clavado a presión, generando un alargamiento de lo que sería el buje primario de guía de esta unidad. Por lo tanto, un buen anclaje, un buen guiado de eje hace al perfecto desempeño del corte. Si apreciamos en el interior de la masa, este rodamiento externo es de Viton, por lo cual sobre nodular ferrítica no puede trabajar porque genera la erosión de la misma. Entonces se calza una pista adicional de acero para que los labios del retén trabajen sobre esa pista y no sobre la fundición. Por el otro lado tenemos el retén de labios interiores, cuyo objetivo es cerrar del otro extremo el ingreso de basura.
Este material sobrante genera un segundo guardapolvo con interferencia para que no tenga que ser el retén la primera barrera de obstáculo para la agresión externa. Se desarrolló una masa central de 6 rayos con el objeto de dar permeabilidad al posible ingreso de basura, contaminación, tierra, barro, agua, granza, cobertura, etcétera, etcétera, y dar la posibilidad de que la misma máquina sea autolimpiante. La masa aloja un rodamiento, como estamos viendo en pantalla, con doble sistema de blindaje, uno metálico y uno de retén, doble hilera de bolas, y de ese modo tenemos estanqueidad, confiabilidad y resistencia suficiente para que hacer que esta articulación sea libre de mantenimiento de por vida. En lo que hace a la unidad de presión, igual que siempre mantenemos un sistema de espiral de muy alta dureza capaz de resistir hasta 300 kilos por cuerpo por línea de siembra. Sí arma una diferencia importante, son los tratamientos superficiales donde recurrimos a cromatizado en todo el paquete de separador, espárrago y brida, y a lo que es pinturas poliuretánicas doble componente con un golpe, un flash de horno para permitir una excelente resistencia a la corrosión. El tema de las articulaciones de rueda pisagrano y tapadora, en esta versión hemos incorporado una diferencia bastante interesante que radica en la colocación de un buje tratado como nombrábamos antes, un buje de acero indeformable, cementado y rectificado, pero a la vez, en lugar de colocarlos a ras del cuerpo, se le incorpora 5 milímetros en el interior y sobre él se aloja retén de pequeño tamaño, pero que tiene la suficiente capacidad como para frenar el ingreso de tierra, granza, orba, agua contaminante, sobre todo también en los procesos de limpieza, la famosa hidrolavadora que genera tantos atascamientos, ¿no? La idea un poco ahora es evitar ese tipo de ingreso y dar a un movimiento que de por sí ya no tiene alemites de lubricación. En el proceso de ensamble se arman los ejes que interactúan en cada una de las articulaciones, de manera con una lubricación que pasa a ser con grasa sintética de forma permanente. Esta pieza aloja el perno, por supuesto que es una pieza que entra a presión, ¿cierto? Y tiene un tornillo de seguridad, y de aquí se prende la articulación principal del abresurco. Y este sería su punto de pivot. La tapa del sistema de brida, en este caso es de fundición y ya no de plancha de acero, logrando un índice de flexión menor y una mordida más fuerte sobre el tubo. En lo que hace el pivot principal, se ha incorporado un alemite para hacer una lubricación al menos una vez por temporada. Un conducto interno, 2 ranuras secundarias y 2 pequeños orificios, de manera tal de que cada bombazo de grasa que el operario inyecte por el alemite va a salir por cada uno de estos agujeritos y generar una trampa en la ranura que va a lubricar el buje de la articulación principal. Y se optimizó el sistema independiente de bajada de semilla y fertilizante por 2 tubos independientes, de modo que el contacto entre el producto y la fundición no exista. Directamente baje y caiga sobre la tierra, evitando toda posibilidad de condensación de humedad. El asadón de siembra nuevo es una fundición nodular de matriz ferrítica también, con aporte de tungsteno como metal duro para evitar el desgaste. Pasando al reverso de la pieza, podemos apreciar la posición del asadón de siembra y fertilización con respecto a la cuchilla, con respecto al cuerpo y con respecto a la rueda. La parte más importante o más crucial de este desarrollo es la total estanqueidad de la juntura entre asadón y cuchilla,
que evita el ingreso de orba, paja, palos, barro, etcétera, etcétera, evitando que el cuerpo se atasque. El sistema de azadón tiene la posibilidad de ser regulado en 3 niveles de altura. De ese modo se puede retirar el perno fusible, levantarla un diente y alargar la vida de la cuchilla por un periodo más.